voz de todos los sectores de la sociedad. Radio Legislativa, la radio de todos y todas. Donde quiera que estés, sintoniza 88.1 FM. Al aire somos la radio que tú quieres, somos la voz de las mujeres. Transmitiendo para todo el territorio nacional y desde el Palacio Legislativo, una forma distinta de hacer radio, donde encuentras información, entretenimiento, educación y mucho más. Radio Legislativa, 88.1 FM. La democracia al aire. Desde el Palacio Legislativo y primer órgano de Estado, sale el Expreso de la Noche, en una ruta interesante donde visitaremos la cultura, el arte, el deporte y la política. Conducido por el periodista Max Herrador. Comenzamos. Buenas noches, ¿qué tal mis estimados amigos? Ya estamos al ombligo del mes de agosto, al ombligo del invierno, y ya el calor se fue definitivamente, nos dijo adiós la sequía, y San Salvador está fresco. El Salvador están ya floreciendo el maíz, están floreciendo, empezando a nacer ya las semillas de frijolitos que tanto añoramos en nuestra canasta básica, y estamos aquí en el Expreso de la Noche desde la Asamblea Legislativa, en otro vagón más interesante, como siempre, mis estimados amigos. Está con nosotros, tenemos tres invitados, Hugo de Burgos, él es un compatriota, hermano lejano, ya lo vamos a presentar debidamente. Está con nosotros Félix Meléndez de ProBúsqueda, y como siempre también ya esta es la segunda vez que nos visitan. Sí, y Yolaina Salmerón, psicóloga de ProBúsqueda, una ONG que se dedica al reencuentro de personas que en contextos de guerra se separan y que actualmente se reunifican. Heridas abiertas que se cierran a nivel individual, pero también a nivel colectivo, porque nosotros los salvadoreños, aunque estamos ya a las puertas, a la salida de un proceso de posguerra, aún tenemos heridas abiertas y es importante que las cerremos. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Max, y buenas noches a los compañeros que me acompañan esta noche, y buenas noches a toda la audiencia que nos escucha en el país y fuera de él. Exacto. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Max. Buenas noches, Hugo, Yolaina y todos Radio Escuchas. Buenas noches, Yolaina. Buenas noches, Max, Hugo, Félix. Buenas noches a todos los que nos escuchan por ahí. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Charlie. Gracias por asistirnos ahí en la cabina. Bueno, empecemos por orden. Hugo de Burgos nos visita. Él es un hermano lejano, no lejano, cercano, un hermano que ha vivido desde 1983 en Canadá. Es un migrante que dignamente nos ha representado, como muchos, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, diferentes partes del mundo. Él procede de San Sebastián, del departamento de San Vicente. Estudió en Montreal, Toronto y Edmonton, y en la actualidad es profesor de antropología médica de la Universidad de British Columbia. Correcto, sí. ¿Ya? ¿Lo estoy pronunciando bien? Muy bien. Pues hice mi tarea, gracias. Your English is great. Hugo de Burgos es antropólogo, cineasta, activista, académico y miembro de la Sociedad de Antropología de Canadá y de Estados Unidos, ganador de varios premios y merecedor de muchas distinciones. En 1998, con su esposa Celina, fundó el Museo de... Cecilia, fundó el Museo de Etnología e Historia Octavio Burgos en San Sebastián, tu pueblo natal. Correcto, sí. Y vamos a seguir porque el currículum es largo y es importante. El año pasado, la Alianza Hispano-Canadiense de Comercio lo eligió como uno de los 10 hispano-canadienses más influyentes del
norteño país de Canadá, los vecinos de Santa Claus. Ahí hace frío. Sí, mucho frío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a San Salvador. Entiendo que Hugo está aquí de visita. Bueno, visita trabajo, en realidad. Visita trabajo, ok. ¿Estuviste dando una conferencia en la Universidad de El Salvador, me cuentan? Sí, correcto. Pero estoy, digamos, continuando una investigación que comencé hace 5 años y realizando una investigación nueva. Eso es lo que me trae por acá. Y también la necesidad de estar de regreso con mi gente, con mi pueblo, y sobre todo de darles a mis hijos que nacieron en Canadá la oportunidad de vivir en El Salvador y que se enamoren de este país. Es lindo El Salvador. Muy lindo. Muy lindo. Siempre es cierto que hay un cordón umbilical. Sí, cuando sí, de hecho. No, ahora con el internet, yo quiero crear ese cordón umbilical con mis hijos y por eso los hemos traído desde que están pequeños. De hecho hablan español y están enamorados de las pupusas y de los mangos verdes. Excelente. Yo estoy enamorado de las salvadoreñas, especialmente de una. ¿Tu esposa es salvadoreña? Sí, también. Ok, sí. Fantástico, son lindas. Por gracia a Dios, sí, es salvadoreña. ¿Están de acuerdo ustedes, Félix? Cierto, muy Sí, cierto. ¿verdad? Y son muy guapas. Son muy guapas, mujeres hermosas, luchadoras. Lástima a los hombres que a veces dejamos mucho que desear, pero si este país fuera gobernado por mujeres, otro gallo nos cantara. Otro gallo nos cantara. Termina siendo la gallina de cantar. Una gallina cacaraqueando. Gracias, Yolanda. Bueno, ¿qué es antropología médica? Yo creo que es la pregunta del millón. Todo el mundo te la hace. Sí, la antropología médica es el estudio de la salud, la enfermedad y la sanación en el contexto o dentro del contexto de la sociedad y la cultura. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien qué es medicina, qué es salud, por ejemplo, ellos te van a dar una definición basada en el concepto de salud como lo entiende la biomedicina o la alopatía o los médicos que nosotros vemos regularmente. La biomedicina tiene su propia cultura, su propia manera de conocer, de saber, sus propios paradigmas de entender, y ellos tienen una definición. La antropología médica va mucho más allá de una definición provincial en el sentido que ese concepto de salud depende de y está basada en los conceptos de una sociedad en particular. En este caso sería la cultura occidental, ¿verdad? Claro. La antropología médica va mucho más allá y analiza todo el largo rango del espectro del entendimiento de la salud y de la sanación dentro del contexto de la sociedad y la cultura, en el sentido de que, para hacerte más simple la cosa, mucha gente, porque ahorita estoy sacando la un gente en crucigrama. general, digamos, y los médicos ven a la enfermedad como un objeto del mundo natural. Ajá, claro. Como que es algo, como una entidad, ¿verdad? En la antropología médica se ve como algo mucho más complejo de que eso. Y sobre todo, no se puede desvincular la enfermedad ni la salud del contexto o de la economía política en la cual los términos, la experiencia, las ideas de la enfermedad y la salud surgen. Por darte un ejemplo, hace 70 años en Estados Unidos, Ajá. Muchas mujeres, la mayor parte de mujeres, padecían de un mal que se llamaba histeria. Y había todo un cuerpo de literatura médica que demostraba, entre comillas, científicamente que la histeria era un padecimiento, un mal biológico. Y lo que era peor aún, que muchas mujeres... Un problema neurótico. Claro, un problema de conducta, y cuyos síntomas principales eran esa urgencia de salirse de la esfera doméstica, de salirse de la cocina, esa urgencia de querer educarse. Se veía como un trastorno psicológico, y lo más triste es que había literatura médica que acompañaba, sustanciaba, entre comillas, científicamente tal aseveración. Y resulta que lo que era peor aún es que las mujeres habían internalizado esa enfermedad. Ellas mismas se sentían enfermas, le decían a Roberto, llévame al médico que estoy histérica, tengo esta necesidad, esta urgencia de querer educarme. Entonces lo que quiero llegar es lo siguiente, que la misma conducta existe ahora, pero nadie en sus 5 sentidos pensaría que una mujer en esas condiciones o con esa conducta está enferma.
Eso demuestra la relatividad cultural con la cual formamos los conceptos de enfermedad y salud, los experimentamos, los vivimos y los tratamos. Entonces la única manera que podemos entender eso no es desde el punto de vista biológico o médico, sino que de un punto de vista antropológico holístico que toma en cuenta los intereses políticos, los intereses económicos, las ideologías, las particulares históricas, las preferencias culturales, todos esos aspectos son parte de la ecuación para entender qué es salud y qué es enfermedad. O sea, tú puedes entender qué es salud y qué es enfermedad desde tu punto de vista como miembro de la cultura occidental, pero eso no tiene un sentido antropológico. El sentido antropológico es más amplio. Ok, tú eres, Hugo, tú eres médico. No, esa es la otra confusión. Ajá, eso es lo que yo Mi quiero. doctorado es en antropología médica. La antropología Pero básicamente... ¿sos antropólogo, ¿soy antropólogo? o No, médico? soy antropólogo, te voy a explicar. Ajá. Hay antropólogos culturales, yo Ajá. soy antropólogo cultural. O sea, sos pero dentro- antropólogo con especialidad Exactamente, médica. y dentro Ok. de la antropología cultural están los antropólogos forenses, los psicólogos, antropólogos, psicólogos le llaman los que estudian antropología política, antropología social y todas esas subespecialidades, digamos. Ok. Entonces mi subespecialidad es entender y estudiar los sistemas médicos, no solo en la cultura occidental, sino que en todas las culturas en general. Las enfermedades pueden heredarse no solamente congénitamente, sino que también Pues fíjate que esa es la otra cosa, cadenas ¿verdad? psicológicas. De que las ideas médicas, los conceptos médicos y los supuestos descubrimientos científicos no se pueden divorciar del contexto histórico en el cual están sucediendo. Hasta hace 10 años se creía de que las enfermedades eran genéticas, que se heredaban. En los últimos 10 años, la ciencia que se llama epigenetics, en inglés, la epigenética, ha venido a desvirtuar todas esas concepciones erróneas de la herencia de las enfermedades. Hay un médico que se llama, el médico se llama Gabor Maté, de origen húngaro, canadiense ahora, y él explica cómo en realidad se cuentan con los dedos las enfermedades que son de hecho genéticamente hereditadas. Y él explica que hay estudios que han demostrado que una pareja de personas que tiene cáncer y adopta hijos, los hijos adoptados Ajá. tienen mayor propensidad Riesgo, a desarrollar riesgo. cáncer que los hijos naturales que los dieron Ok, en adopción. Yolaina, Y ahora te voy a explicar por qué es. Yolaina, tú eres psicóloga, estás en un trabajo que creo de que se te hace agua la lengua por participar. Te lo juro que sí. Me gustaría tu opinión profesional, tu opinión como una voz calificada. Yolaina, para los que nos acaban de sintonizar, ella es psicóloga de ProBúsqueda, una ONG que precisamente nos ayuda a eso, a la salud social de este pueblo salvadoreño que ha sufrido tanto. Yolaina. Pues fíjate que más que comentarios ahorita, más que meterme ahorita a la psicología, quisiera hacer más preguntas. Ah, bueno. Dentro de todo esto que nos estás platicando, entonces la diabetes vendría siendo una enfermedad no hereditaria. ¿Cómo sería eso? Lo que pasa con la epigenética es de que descubrieron que los genes son incapaces de activarse solos. Los genes solo se activan o desactivan en respuesta al medio ambiente. Los biólogos nos dicen que no hay manera de estudiar un organismo fuera de su medio ambiente, porque el organismo tiene una relación simbiótica con el medio ambiente, que la simbiótica en el sentido general que se autorreenfuerzan. Entonces dicen, lo que pasa es que cuando empezaron a descubrir genes, había una mala interpretación, una mala lectura del gen. Te voy a dar un ejemplo. En Montreal hubo un estudio sobre el suicidio y estudiaron un grupo de jóvenes entre 19 y 23 años que cometían suicidio y encontraron que la mayor parte de los que se suicidaban tenían un gene y dijeron, eureka, encontramos el gene del suicidio. Y lo que descubrieron estaba mal informado, en el sentido de que ese gene no era el gene del suicidio. Alguien dijo, bueno, hagamos un estudio en base a las condiciones ambientales, y por ambiente humano me refiero
no solo doméstico, parental, social, económico, psicológico, emocional, espiritual, histórico, político, todo eso configura el ambiente de un ser humano. Los seres humanos no vivimos solamente en un ambiente fisiológico, también vivimos en un ambiente psicológico, emocional, histórico, político, social, económico. Todas esas fuerzas nos afectan y nos dan forma a nuestra conciencia, a nuestra biología. Entonces descubrieron que todos, sin excepción, las víctimas que tenían ese gene, habían sufrido de abuso severo en la infancia. Entonces el gene que tenían era un gene que se expresó como consecuencia del abuso. Y eso no es genético, eso es a todas luces social. Problemas adquiridos. Entonces lo que pasaba es que como habían el gene, decían, el gene del suicidio. No se enteraban que ese gene era el gene del abuso. Y nadie nace con un gene abusado. Ese gene abusado se enciende o bueno, en inglés dice turn off and off, se activa, gracias. Se activa en respuesta a las condiciones sociales. Lo mismo hicieron un estudio de 25 años en esa isla que tiene más ovejas que humanos. ¿Cómo se llama? Nueva Zelanda. Gracias. Y lo mismo de que creían que la criminalidad era una cosa genética, porque habían encontrado un gene que compartían muchos criminales. Igual manera, descubrieron que esta gente, muchos de estos criminales, habían sido casi asesinados por sus propios padres. Habían vivido unos tormentos y un abuso infantil descomunal, y habían proyectado o se habían activado ese gene. Un último ejemplo. Resulta que en otro laboratorio en Estados Unidos hallaron la manera de aislar la proteína que se encargaba del aprendizaje y el conocimiento en un gene. Se la quitaron a las ratas, o las ratas de laboratorio, y vieron que cuando le quitaron esa proteína, ese componente genético de la inteligencia y el aprendizaje, las ratas no encontraban en el ¿cómo se llama? En el laberinto la comida. Y dijeron, voilà, como dicen los francófonos, descubrimos el gene de la inteligencia. Entonces significa que la inteligencia es hereditaria. El que nace tonto, el que nace inteligente. Decían ellos, ¿verdad? Una mala lectura, un argumento falaz. Vinieron los epigenéticos, los que creen que los genes se activan en respuesta al medio ambiente, y les dijeron, bueno, saquen esas ratas de ese ambiente simple, árido y poco estimulante, y pónganlos en un ambiente rico y muy estimulante. Y lo hicieron. ¿Y qué creen que pasó? Las ratas volvieron a activar el gene de la inteligencia, y eso demuestra que los genes se activan solamente en respuesta o en, ¿cómo se dice?, en reacción a el ambiente. Qué interesante. Ahora, mi pregunta es, esta teoría que nos estás explicando, que ya la epigenética, ¿cómo en el caso de nosotros que somos El Salvador, un pueblo violento, se dice, es un pueblo violento, por nuestros índices de violencia están arriba a nivel mundial, parece que llegamos al 60 asesinatos por cada 100.000 personas. Hoy bajó, después de la tregua entre pandillas bajó, pero ha vuelto a subir. Yo creo que estamos al 50 asesinatos por cada 100.000 personas. Ya estamos llegando otra vez a los índices que teníamos antes. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría para encontrarle una explicación en busca de soluciones de la espiral de violencia que vivimos? Sí, el argumento de que la conducta es genéticamente hereditaria le ha permitido a muchos gobiernos reaccionarios no tener que hacer nada, sino que quedarse, bueno, es genético, el niño nace ladrón, se va a morir ladrón. ¿Tu opinión académica? No, eso es totalmente, no solo mi opinión académica, sino que ahora con los estudios la epigenética es un movimiento bien grande, científico, que está desvirtuando los antiguos paradigmas del fatalismo genético, ¿verdad? Un fatalismo, que estamos condenados a cierta conducta porque tenemos una herencia genética, lo cual es mente falso. Suponete que hipotéticamente se hiciera un estudio de todos los asesinos criminales salvadoreños. Te aseguro que encontraran un gene que todos comparten en común, pero ese gene no sería el gene del asesino, sería el gene del terrible abuso durante la infancia. Abuso no solo doméstico, un abuso social. Vivimos en una sociedad donde las estructuras de la sociedad están diseñadas para violentar la vida de todos los salvadoreños, en todas las formas, ¿no? Lo que muchos llaman la violencia estructural. Hoy estaba platicando con un compañero de ahí de trabajo, y estábamos hablando de cómo los niños aquí en nuestra sociedad
todavía son considerados como un objeto de protección y no un sujeto de derecho. O sea, yo, por ejemplo, platicaba, yo tengo una hija pequeña y cuando yo platico a veces con alguien que no la bueno, platiqué con una de las maestras y me dijo algo así como que mi hija estaba llorando porque, qué sé yo, vio a otros demás niños llorar y entonces se le antojó llorar, pues por empatía. Y me pareció en ese momento una descalificación de los sentimientos que ella pudiese tener en ese momento, pues, y es esa parte, pues, o sea, de no poder ver los sentimientos que pueda tener un niño. Y la autonomía sentimental. Y la autonomía sentimental, exactamente. ¿Qué les parece si hablamos de soluciones? Ya vemos que hemos identificado. Ahora, ustedes, tú eres una psicóloga, vivís aquí en El Salvador, estás en medio de una ONG que cierra heridas, que ayuda a la salud mental. Tú, Hugo, eres un antropólogo médico que vives en otro contexto y que de repente al ver las cosas de afuera hacia adentro nos puedes dar explicaciones y posibles salidas a esta espiral que vivimos, pero dejémoslo para después de la pausa. Parece de que tú eres cantautor también. Sí, cuando tengo tiempo. ¿Qué tal si Charlie parece que nos ha capturado? Tus canciones están en YouTube. Lo único que estas canciones que pudo capturar Charlie no son de mi autoría. Okay. Las canciones de mi autoría no solo hay como 2 en YouTube que están fuera de contexto porque una es navideña. Pero hay una canción que la escribió un argentino sobre el río Camalotes. A mí me buscaron unos amigos de San Sebastián para hacer una campaña en contra de la contaminación del río Machacal. Y la canción del río Camalotes me encantó, muy linda la canción, pero no me gustaba la letra. Entonces se la cambié y se la adapté a San Sebastián. Ah, ok. Ajá, ¿Y eso tú lo hiciste? Sí, yo hice la canción, yo la canto y toco los Charlie, instrumentos. lo tenemos. Exagerado. Bueno, Charlie, para los ¿qué tal? amigos que nos escuchan en San Sebastián, aquí está el río Machacal. Okay. Yo digo verde, ¿a qué usted no piensa en el río del pueblo? Y si digo agua, usted no se imagina el Machacal. En mayo se crece, abunda la vida, llena de camarones, precipitando lluvias, renacen las flores, es un Edén. Bello y vulnerable, lento lagarto, de agua y misterio, te acortan la vida, almas ingratas, contaminándote. Serpenteado eterno, besas los barrancos, abrazando piedras. Diversión del pueblo, tibias tus aguas, cosas de amor. Que no se detenga tu marcha lenta, rumbo al mar. Es tan semejante a nuestro delirio tu soledad, que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla o mi Machacal.
Aborde los viernes a las 9 p.m. El Expreso de la Noche. Programa conducido por Max Herrador, periodista que le hará viajar por temáticas diferentes, entretenidas y controversiales. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la canción? El Machacal, bonita. Te felicito, Hugo. Te felicito. Ahí hay hay una retroalimentación. Ok, hoy sí, gracias. Gracias, Max. Te felicito, increíble, que como que es una caricia hacia el corazón. Bueno. San Sebastián, tierra de telares. Sí, hamacas, telares. Qué rico. Yo el otro día fui, fantástico. Han hecho unos balnearios. Sí, cerca del río Machacal, justamente. Para que vean que soy medio vago. Es que yo cuando era joven era hippie. Y bueno, estábamos hablando de la macro problemática que tenemos. Incluso el arzobispo de San Salvador ya dijo que esto está a punto de ser ya casi un estado fallido. Y incluso el presidente de la República se lo tomó en serio. No dice de que comparte en entrevistas ahí en la televisión, que comparte la preocupación, y al igual que todo salvadoreño creo de que debemos de ponernos una cruzada a la pacificación de este país, cada quien poniendo su granito de maíz, otros de arena, como lo quieran poner, pero que hagamos algo, y todos tenemos una misión en este mundo, en este país, y todos tenemos que dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Ahora, la pregunta a ustedes dos. Una reflexión acerca de lo que dices, que dejar un mundo mejor. Yo creo que ese es parte del problema. Muchos estamos preocupados de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, pero casi nadie se preocupa de dejar al mundo mejores hijos. Claro, es parte de, y claro, dejarle mejores hijos al mundo. Claro, del mundo es relativamente eso, es precisamente lo que nosotros hacemos del planeta. Y veamos, ustedes son psicólogo, antropólogo, ¿qué combinación más? Yo creo que mira, más. Veamos, Yolaina. Cuando oigo a Hugo, la verdad es que se me viene mucho a la mente. Una de las cosas que se me vienen a la mente es definitivamente la guerra y los efectos de la guerra, en cómo esos efectos ahora yo he visto que se transforman en enfermedades, claro. Pues, o sea, de alguna manera se salen enfermedades, y me parece que es un déficit de los traumas que no se han trabajado, o una forma de ver, porque una forma en que los traumas se expresan, pues. Sí. Lo que no puede salir sale por donde sea, o como pueda. Y en nuestro caso está saltando con más violencia. Pero es que cómo convivir de una manera diferente si esa es la forma en que fuiste criado. Claro, y cuando practicamos vemos que no funciona, y es un modo operandi de vida. Pero es que se vuelve totalmente normal. Por eso, invisibilizamos las razones humanas por las que a veces venimos al mundo, y la fraternidad, el amor, el respeto lo empezamos a dejar a un ladito por la supervivencia. E inclusive llegamos a invisibilizarnos a nosotros mismos. Claro, exacto. O sea, vos como Max, yo como Yolaina, que vamos a invisibilizar nuestros sentimientos, nuestras emociones en el momento, qué sé yo, voy a dejar eso para después, ahorita no puedo, tengo que hacer tal cosa, me dedico a otras cosas. Yo creo que ese también es parte de alguna de las de los daños que nos provocamos, porque dejamos de vernos como seres humanos y nos vemos como parte de un engranaje. Claro. Bueno, Hugo. Sí, dime. ¿Qué opinas? Si tú fueras asesor
del De presidente, del presidente de la República, si fueras asesor de un político influyente, ¿por dónde empezarías? Qué pregunta más difícil me has hecho. Empezaría por preguntar en cuánto me va a pagar. No, no te digo, o sea, para un problema complejo no se puede abordar con una pregunta simple, ¿verdad? Pero yo creo que lo primordial es reconocer lo que hay que hacer, ¿verdad? El negarlo es precisamente evitar encontrar la solución. Reconocer lo que hay que hacer, dónde están las deficiencias. Y yo encuentro que el problema de la violencia en El Salvador es muy complejo, pero a veces pienso que como que no hubiera voluntad de solucionarlo. A veces pienso como que hubieran intereses que se benefician de un estado violento, porque a veces hago paralelo yo con la energía limpia. Ahora tenemos los recursos, los medios para decir mañana, señores, se acaba el petróleo, nadie más usa petróleo, y podemos empezar a producir energía limpia. Pero de repente esas megas inversiones hay que sacarlas. No podemos dejar de usar petróleo porque hay intereses económicos. Claro. Y muchas veces, no estoy diciendo que ese es el caso, da la impresión como que hay fuerzas oscuras que se benefician, se lucran de manera descomunal de la violencia. Entonces como que hubieran intereses de que hay que mantenerla, porque hay muchas sociedades donde tenían igual o peor violencia, que han sido muy exitosas en cuestiones de menos de una década. Yo creo que en China, Taiwán es un gran ejemplo, donde hubo interés no solo del Estado, sino que también de la empresa privada, por ¿Qué decirlo programas? así. Educación. Ese es el ticket. Pero todos dicen esto, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? Para empezar, una reforma educativa profunda, empezar a cambiar paradigmas y entender que la educación no sucede solamente en el aula. El país entero es un aula. La esfera doméstica, la esfera familiar, fuera en la calle, en todos lados, los medios de comunicación. Empezar Corea está haciendo algo bien similar a lo que hicieron, en el sentido de que está cambiando paradigmas. Tradicionalmente en los pueblos latinoamericanos nos hemos burlado de muchos sectores y sobre todo de los indígenas. En Ecuador era bien típico eso, los chistes, no solo en las reuniones familiares, sino que en la televisión, en la radio, el burlarse, el denigrar, humillar y minimizar al indígena. No seas indio. Ellos hicieron una ley. Ellos hicieron cuando alguien hace... Ellos hicieron una ley prohibiendo esto, en que empezaron a dignificar. Entonces habría que hacer leyes que empiecen a prohibir el mal uso de inteligencia, le llamo yo, ¿verdad? A cambiar paradigmas. Cambiar el paradigma, cambiar ideas, y empezar a crear una conciencia del respeto. Porque es eso precisamente lo que nos lleva a no respetar la vida humana. Porque vivimos en procesos culturales que decimos, es simple, pero las cosas grandes están llenas de detalles simples, de cosas pequeñitas, ¿no? Y mientras no cambiemos esas cosas pequeñitas, no vamos a cambiar el país entero. Bueno, un par de segundos de silencio mientras reflexionamos. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues yo totalmente de acuerdo con Hugo. De verdad, todo esto de la educación, lo que él habla, todo, como los medios, como nosotros nos hemos como criado, nos han llevado a pensar de que todo está mal o que todo es violento, y lastimosamente nosotros no trabajamos para cambiar eso, y es en general en muchas cuestiones. Bueno, y ahí mi aportación rápida, porque estoy procesándolo todavía. Sí, bueno, es precisamente eso. Yo creo de que la luz al final del túnel la podemos ver en un compás del pensamiento, en donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, bueno, en realidad todos somos buenos y todos somos malos a la vez. En realidad no importa sea rojo, azul, verde, no importa si el vecino es un pueblo originario, si el otro vecino es claramente de descendencia castellana, no importa ya. Yo creo que todos nos debemos de ver como humanos y por ahí empezar.
La otra cosa que iba a mencionar era que hay una especie de concepción errónea de la educación, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación se debería llamar el Ministerio de Escolaridad o Ministerio Escolar. Un Ministerio de Educación tendría que abarcar mucho más allá de las aulas y educar a los salvadoreños, hacer campañas, programas de educación que salen de las aulas, que educan a la nación, ¿verdad? Porque lo que hasta ahora los ministerios de educación han hecho son ministerios de escolaridad o ministerios escolares que se dedican a educar a la población escolar. Y un Ministerio de Educación tendría que abarcar todo el país, no solo en su territorialidad geográfica, sino que semántica, que empezara a educar al salvadoreño en su totalidad, a las salvadoreñas. ¿Sabes qué otra cosa? Pues también de esas pequeñas cosas que yo creo que ayudan a ir sanando heridas, sí, a ir cambiando. Yo quiero agarrar el ejemplo de las abuelas de Mayo ahorita. Argentina. Ya, Argentina. Totalmente. Ahorita con el encuentro entre Estela de Carlotto y su nieto Guido, es como algo que comenzó tan decisivo, tan del corazón, tan inocente, me imagino, porque es una señora contra una dictadura, y que se fueron juntando varias abuelas hasta llegar a ser la organización que hoy son las abuelas de la Plaza de Mayo. Y creo que nosotros como Asociación Pro Búsqueda estamos Identificados. no solo identificados, súper alegres por este enorme logro que han logrado, valga la redundancia, las abuelas, y yo creo que es algo que va a ir sanando de alguna manera a toda Latinoamérica. Sana, definitivamente sanas. Estas son heridas que se llevan ahí y poco a poco, si los individuos sana la sociedad en su conjunto por estos efectos mediáticos, por la globalización. Pero vos sabes el coraje que tomó para llegar a este momento. Fíjate que, por ejemplo, Guido, el nieto que se acaba de encontrar, cuando se enteró que era adoptado, fue y dijo: voy a dar mi muestra de ADN para ver si sí o si no. Esa decisión no la toma cualquiera, esa decisión no es fácil, ¿ya? Pero es una decisión, creo que es necesaria si realmente querés saber quién sos, si realmente querés saber sobre qué terreno estás pisando y hacia dónde vas, pues. No es solo, no es conformarte con lo que te dijeron, es ir más profundo, y esa zambullida no cualquiera la hace. No, definitivamente. Ahora, entrando en materia ya con ustedes, Yolaina, vienen a anunciar un encuentro, entiendo yo. No vienen. El aniversario, 20 años de Pro Búsqueda. ¿Qué les parece si vamos a otra pausa musical y después de la pausa nos hablan de la trayectoria, de qué han pasado durante estos 20 años, una línea así cronológica rápida de cómo Pro Búsqueda ha ido desarrollándose hasta convertirse ahora en una institución, una ONG que ha tenido ya un renombre internacional y que bueno, es muy importante conocer y darnos cuenta de tan loable labor en pro de la salud mental y en pro de esto, pues de lo que tanto necesitamos los salvadoreños, curar heridas, porque en la medida que estas heridas están abiertas se empiezan a encangrenar, se empiezan a infestar y causan problemas tan graves como, bueno, imagínense ustedes, los doctores, que pueden amputar algún miembro, puede fallecer el paciente. Y yo creo de que nosotros los salvadoreños tenemos heridas abiertas que necesitamos sanar, y pasemos una pausa musical mejor y me callo un poco y escuchamos música.
Ay, si yo no sé que tengo yo corazón, que tengo el pecho maluco. Ay, corazón, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón, corazón bello, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Será porque me he comido corazón, las alas de un pajaruco. Ay, corazón, las alas de un pajaruco. Allá viene un corazón, corazón bello, las alas de un pajaruco. Allá viene un corazón. A la una canta el guapo corazón, y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón, corazón bello, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Aborde los viernes a las 9 p.m. El Expreso de la Noche. Programa conducido por Max Herrador, periodista que le hará viajar por temáticas diferentes, entretenidas y controversiales. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Nuevamente, buenas noches. Está usted a bordo del Expreso de la Noche, este tren que nos lleva por pláticas interesantes siempre. Ahora estamos abordando el vagón de la salud mental, la antropología, la psicología. La canción que acabamos de escuchar es tuya, Hugo. No, esa es parte del folclore venezolano. Ah, ok, Sí. okay. Yo pensé que tú la habías compuesto. No. Bueno, la iba a componer, pero se me adelantaron los venezolanos. Ah, bien, qué exagerado. Me llega. Yolaina Salmerón, psicóloga de ProBúsqueda. ProBúsqueda tiene 20 años. ¿Cómo empezó esto? ProBúsqueda va a cumplir 20 años este mes. Y esto comenzó con el coraje de un grupo de madres y padres de familia que con todo el corazón y el amor del mundo comenzaron a buscar a sus hijos. Encontraron un fuerte apoyo en el padre John. John Sobrino. John Y Cortina. Cortina. I'm sorry. En el padre John, y juntos fundaron ProBúsqueda. Fíjate que la fundación de ProBúsqueda se cuenta a partir de la primera vez que se juntaron el primer grupo de familiares, de padres y madres que están buscando que estaban buscando en ese entonces si querés, a yo sus familiares. Vaya. A ver, yo Félix. complemento. El punto es que el padre John conoció a los familiares en Guarjila, y desde ahí ya tenía él un acercamiento con ellos, y él tenía ya conocimiento de estos casos de desaparición, y él insta a varios familiares a llevar sus casos a la Comisión de la Verdad, que llegó a Chalatenango, llegó a Guarjila, y ahí se dan cuenta ellos que el crimen de desaparición forzada, ¿sí? Crimen de lesa humanidad considerado, desaparición forzada no estaba considerado dentro de los crímenes que ellos estaban registrando en masacres, desapariciones, o sea, los niños no los tomaban en cuenta definitivamente. Estamos hablando de secuestros. El término técnico es desaparición forzada. Ese legalmente ese es el utilizado. Cuando es alguien arrancado de su seno familiar a la fuerza y llevado contra su voluntad a otro contexto. Generalmente a los niños les sucedía esto. Pero voy a utilizar los términos que el compañero abogado nos da. Es considerado de lesa humanidad porque el Estado dio las condiciones, por así decirlo, no hizo nada para que para parar este tipo de hablando de crimen, por de así esta decirlo. década de los años 80. Ajá. Hace 30 años prácticamente. Y comentándote eso, es que ahí cuando ellos ponen los casos se dan cuenta de que nadie va a investigar esto, y es ahí que el padre con los familiares deciden, tenemos que crear nosotros una organización no para comenzar a gubernamental. buscarlos.
No Y gubernamental. antes de que ProBúsqueda fuera formada como tal, como una organización, el padre con estos primeros familiares encuentran 5 niños en el hogar del niño, creo que es en Santa Tecla. En Santa Tecla encuentran los primeros 5 niños, que ya no eran niños en esa época, ya eran jóvenes, digamos, de 18, 20 años. Y eso les da fuerza para ya crear una fundación, Una estructura, que nace el 20 de agosto de 1994. Qué excelente. Actualmente, ¿cuántos casos han reencontrado? Reencontrados son 289, ¿verdad? O 90. 284 casos. Reencontrados ya, totalmente. Es un espectro de 390 casos que tenemos resueltos. De estos 284 ya están reencontrados, 96 están localizados, pero que todavía no ha habido un reencuentro todavía con sus familiares. Sabemos dónde están, pero por X o Y razón, tal vez aquí la compañera podría ampliar eso, porque es muchos los jóvenes, digamos que por la vida que llevan en otro país o X y razón, ellos todavía no están preparados para un reencuentro. Así, el año pasado que los conocí a ustedes, en razones de mi quehacer periodístico, pude darme cuenta de uno de los casos de David Coptas. David Coptas, sí, residente en Estados Unidos, y él me contaba, así con un español así un poco, en buen salvadoreño, macheteado. Limitado. Macheteado. Limitado ya, aquí macheteado. No, me contaba de que él pasó 2 años, un periodo largo, en el cual él no sabía si hacer contacto o no con las personas. O sea, es un golpe psicológico fuerte, y que bueno, se había tomado el valor con apoyo de su familia ahí en Estados Unidos, y había regresado acá a El Salvador a conocer a su madre biológica, que fue que a base de engaños, un abogado sin escrúpulos le fue a quitar al niño cuando tenía 1 año, y lo vendió. Entró en proceso de tráfico de menores que se dio en esa época, y así se dieron muchos casos. Canadá, me imagino que hay muchos casos al respecto, y se dan cuenta de personas que han entrado y se han reencontrado, se han reencontrado con parte importante de su identidad. Es como cerrar un ciclo, cerrar una herida. Y es también como comenzar. Claro, donde empiezan y terminan los caminos. Y es como comenzar un nuevo tipo de familia también, porque ya no solo es tu familia biológica, es también tu familia adoptiva, es también tu familia, la familia que ahora ya tenés, que es la familia que estás formando, pues. Yo creo que es muy importante ahora entender que lo que pasó en 1994 fueran los familiares comenzando a buscar a sus hijos y a sus hijas. Lo que está pasando ahora, 20 años después, son los hijos y las hijas buscando su identidad. Sus padres. No siempre. No siempre. No siempre. ¿O sus hijos buscando a sus padres? No. Tal vez yo complemento. A ver, terminame la idea. Si yo sé que soy adoptada, no siempre estoy buscando a mi papá, a mi mamá. A veces solo estoy buscando saber quién soy. Una identidad. Una identidad, exactamente. Exacto. Por eso es que hay casos que no siempre terminan en un encuentro. Ok. O sea, la realidad es más compleja de lo que nosotros nos imaginamos. La realidad, exactamente. No es tan simple como partir un pastel y cumplo 14 años. Totalmente. Sí. Por eso es muy importante el banco genético. De eso, 20 años después, ahora tenemos la tecnología que nos apoya, y tenemos el banco genético, exámenes de ADN, pruebas de ADN serían. Pruebas de ADN. ¿Nos pueden comentar un poco de esto? Bueno, pues te lo voy a hablar así en buen salvadoreño, porque cuando yo llegué a ProBúsqueda realmente me decían, ProBúsqueda tiene un banco genético de ADN, y yo decía, ¿y eso
realmente WhatsApp, qué es, WhatsApp. y te das cuenta que comparas realmente con otras organizaciones de Latinoamérica y no tienen, o sea, solo nosotros y las abuelas de Madre de Mayo, de la plaza de las abuelas y de la las plaza, madres de la Plaza de Mayo, de perdón. Plaza de Mayo. Somos las únicas en Latinoamérica que contamos con un banco y eso te llena realmente de orgullo decir, nosotros podemos comparar. ¿Ustedes tienen un banco genético? Sí, fuera ¿En broma, serio? fuera broma. ¿Me podrían ilustrarnos Sí, para te los tengo que radioescuchas y detallar, para mí también qué es un banco genético? Obviamente, esta idea nació, tengo entendido, el padre John todavía estaba vivo, él comenzó a hacer conexiones, por decirlo, con la gente de la Universidad de Berkeley, que es una universidad especializada prácticamente en exámenes de ADN, y él logra como la cooperación, por así decirlo, para que nos colaboraran y que desde acá se tomaran las muestras y se envían allá a California, a los Estados Unidos. a Estados Unidos, sí, correcto. Y allá es donde ellos examinan, pero nosotros acá tenemos, como quien dice, toda la base, todos los exámenes los tomamos acá, toda la información y son enviadas a Estados Unidos. Va, qué interesante, muy interesante. Eso, bueno, nos pone de punta en un proceso de investigación y de resolver casos. ¿Qué les parece si pasamos a otra pausa musical? Yo entiendo de que a finales del año pasado ustedes en sus labores, obviamente al reencontrar personas familiares, sucede lo inevitable, sucede de que hay personas culpables al respecto. Y también parte de cerrar estas heridas es hacer justicia. Ustedes tuvieron un incidente a finales del año pasado, en noviembre, entiendo yo, en el cual sus oficinas fueron, ¿cómo le podríamos llamar? Vulneradas. Fueron vulneradas, digamos, o sea, los llegaron a intimidar, en otras palabras, así como buenos salvadoreños, los llegaron a intimidar, destruyeron material. O sea, entiendo de que ustedes se sintieron perseguidos días antes, se sintieron que antes y posterior de que ustedes o sea, no estaban seguros. Correcto. O sea, no, su integridad física sintieron o sienten, no sé si todavía continúa esta situación. Digamos que en ese momento sí nos sentimos no sabíamos en quién confiar, ¿verdad? Realmente. Okay, sí, yo llegué como periodista, llegué a ver la escena y sí, había mucho hermetismo. ¿Qué les parece si después de la pausa musical nos hablan de estos incidentes? Y vamos, ¿qué pasamos? ¿Qué tenemos, Charlie, ahora de música? Nos vamos a ir a algo relacionado a los desaparecidos, algo de Bersuit. Okay. Victoria Clara, que también es la historia y es un homenaje a las abuelas y a las madres de la Plaza de Mayo. Gracias, Charlie, muy atinada tu intervención. Es un disco. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. Que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha
sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero canso la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar, si es que se le da la gana, a la marcha, a la escondida, como todo lo demás. Y saber por fin quién es, 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 y saber por fin quién es. Continúe a bordo del Expreso de la Noche. Hola, bueno, estamos de regreso en este Expreso de la Noche, recorriendo San Salvador, recorriendo El Salvador, ahora por las vías del corazón, las vías de la memoria histórica. Estamos tratando de entender por qué nosotros somos este pueblo en que nos hemos convertido en un pueblo caracterizado por ser altamente violento, pero detrás de eso tenemos que también entendernos y sabernos curar nuestras heridas. Sin embargo, esto es un proceso del día a día, un proceso en el cual hay instituciones que están de cara a esto y que de repente nosotros no las invisibilizamos. De repente nosotros no le damos la importancia por estar en esta problemática en la que nos absorbe como una espiral. ONGs como ProBúsqueda son estas instituciones que nosotros no les damos la debida importancia, y las cosas que se dan a veces las vemos como incidentes aislados, pero no, son incidentes que son de gran importancia. A finales del año pasado, en el mes de noviembre, ProBúsqueda fue vulnerada, fue saqueada, llegaron a destruir material importante, y fue un hecho que fue aislado, o sea, no aislado la palabra es correctamente, fue un hecho que no se le tomó importancia. Llegó la policía, levantó el acta, el presidente de ese momento dijo, bueno, sí, qué importante, vamos a hacer la investigación, pero no pasó más. Quiero que ustedes, tanto Félix o Yolaina Salmerón, Félix Meléndez, ustedes estuvieron en esto. Para empezar, cuéntenos, ¿qué pasó en realidad? Bueno, pues yo siempre hago toda la referencia a los eventos, siempre tengo que enlazarlo de lo que te recuerdas que pasó meses antes, que habían anunciado yo me de recuerdo, la posible derogación de la ley de acordarnos. amnistía. Ajá. En octubre pasa el cierre de tutela legal. Ajá. Una semana antes que nos pasara el ataque ocurrió, bueno, ProBúsqueda había puesto la presentación de un habeas corpus, y se pedía la presencia del ministro de Seguridad, que es Munguía Payés, y no llegó. Y bueno, a la semana nos ocurre eso, y
O sea, te imaginas tú que muchas cosas, o sea, te golpeó de repente. Pero también cuéntenos que no, o no se te olvide que también ustedes estaban en medio de un caso judicial. A ver, cuéntenos. Sí, esa es la presentación del habeas corpus. Bueno, pero explíquenos. Sí, yo tal vez porque no soy el abogado no te puedo dar más detalles en sí del caso. Pero se habían llevado pruebas, por ejemplo. Eso, había un caso de por medio en el cual ustedes estaban llevando pruebas y había un imputado. A ver, no, espera, no es tan así. No es tan así, sí. No es tan así. Para comenzar, el habeas corpus, yo por fin lo entendí cuando alguien me dijo, significa, muéstreme el cuerpo. Eso significa de que si ahorita a Félix lo meten preso, yo le digo, aquí está el habeas corpus, eso significa que yo necesito ver a Félix para que vea que está bien, pues verlo, a ver que no le ha pasado nada. Vaya, en el caso de la niñez desaparecida, desde siempre se han estado metiendo casos de habeas corpus dentro del sistema de justicia salvadoreña, entonces no es algo nuevo. Lo nuevo es que por primera vez los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dicen, ok, oigámoslo pues, ¿qué tienen ustedes que decir? ¿Ya? ¿Y qué dijeron? A ver, entonces, es traer a probúsqueda como el ente que está demandando ver el cuerpo de XYZ niños, y también es traer a la Fuerza Armada, a representantes de la Fuerza Armada, como miren, esta gente dice de que usted se tomó unos niños, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues dijeron lo que siempre han dicho, no sabemos nada. No sé yo, como los niños, no coldo yo. Así como los niños chiquitos. Pero, ¿cómo podemos interpretar esto? El ataque. Eso que ellos dicen, miren, yo no sé, yo aquí que si pasé aquí yo no me acuerdo. Eso es lo que, ¿cómo podemos interpretar eso ya en términos reales, sociales? No sé, fíjate que yo lo interpreto, pues es muy mío, como lo mismo de siempre. O sea, tú estás presentando, te demuestra pues la desconfianza a la justicia definitivamente, porque es que muchas personas, o sea, por más que vos les lleves las pruebas, estamos haciendo esto y esto, ellos sí, y después te envían a otro proceso, y pasan los meses como para que tú te desgastes y ya no quieras seguir. Señor y señora Radio Escucha, sensibilicémonos, entendamos que atrás de esto hay problemas que tenemos que darle solución. Si no le damos solución a este tipo de problemas, jamás vamos a poder dar un paso adelante, jamás vamos a llegar a otro estadio. Yo creo que Hugo, que ya nos escuchaste la parla que tenemos, y tú tenés también una experiencia en el sentido académico, y bueno, sos salvadoreño, te identificás con la problemática, pero estás viéndola de lejos. Danos tu opinión. Bueno, en la antropología se argumenta de que los seres humanos aprenden a pensar, sentir y actuar dentro del contexto de su cultura, ¿no? Y veo que con frecuencia la problemática en El Salvador se aborda desde una perspectiva política, económica, social, psicológica, histórica, pero no vemos los aspectos culturales. O sea, para muchas personas es difícil creer que, bueno, todos los seres humanos creen que los sentimientos son natos, ¿verdad? De que lo que yo siento es independientemente de mi cultura, y eso es totalmente falso, porque los seres humanos no tienen cognición inmediata. La única manera que podemos interpretar lo que nos pasa, que nos conlleva a tener ideas, sentimientos que guían nuestras acciones, es el contexto cultural. Entonces yo lo veo más como un problema cultural, ¿verdad? Que habría que empezar como dije al principio, a cambiar paradigmas, a reinventarnos como salvadoreños, no solo cambiar, digamos, instituciones, sistemas económicos, políticas, etcétera, sino que cambiar en su totalidad la manera de sentir como salvadoreños, de pensar y de actuar. O sea, una transformación cultural, una revolución cultural necesitamos acá, que conlleva a transformar el resto de las
instancias, instituciones o aspectos que conforman nuestra cultura? Yo lo veo, así como periodista, como una bofetada, una vulgar bofetada que le dan al pueblo salvadoreño. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? En realidad se cumplió la palabra del expresidente. Hicieron, yo lo vi ahí en televisión diciendo, sí, vamos a investigar a profundidad de cómo qué pasó aquí, porque esto es algo horripilante. No, lo dijo en otras palabras, pero sí dijo, acentuó de que iban a profundizar las investigaciones. ¿Qué pasó, Félix? Creo que, bueno, al comienzo, antes de que me preguntaras esto, creo que tú lo narraste mejor, fue nada más una noticia. Esto fue nada más el momento, fue vamos a hacer algo y simplemente no ocurrió nada. Y bueno, hasta el día de hoy todavía seguimos esperando esa ayuda, no sé realmente. Esa investigación. Después se reunieron con la policía o investigadores. Llegó la fiscalía y ellos han investigado el caso, pero hasta el día de hoy realmente no tenemos un indicio avance. de quién fue. No, nadie. Sin embargo, ustedes estaban en medio de este habeas corpus en el cual se estaba afectando directamente a exmilitares o militares. ¿Exmilitares? No, es que no es contra, no. Es que no es realmente que no se entienda, sino la institución. A la institución en general. A la institución en general, peor todavía. Peor todavía. Se estaba cuestionando nuevamente a la institución. Pero esto, ¿qué significa eso? ¿Qué hubiera pasado o qué procedía judicialmente de tener éxito en este habeas corpus? Fíjate que realmente eso no te lo podemos dimensionar porque no somos los abogados, pero sí, digamos que en su momento fue un hito realmente haber hecho la presentación y que ellos fueran llamados al estrado. Eso fue el hito, o sea, realmente. Y no sé realmente cuál era el siguiente paso a proceder, eso no te puedo realmente yo detallar más. Lo ideal hubiese sido que hubiesen demostrado dónde está el cuerpo. Vivo o muerto, dónde está el cuerpo. Y nada. Se paró el proceso. Se paró el proceso después de eso. Simplemente dicen, no lo tengo y estuvo. Bueno, pasemos a una pausa musical y hablemos. Hugo, después de la pausa, ¿qué tal si nos cuentas qué está pasando en Canadá? ¿Qué hay allá de la comunidad salvadoreña? Y continúe con nuestra sintonía. Esta es la 88.1 Radio Legislativa, su servidor Max Herrador. Y está con nosotros Audi Duque, el taxista poeta. Nos va a deleitar ya al cierre del programa un poco de su palabra urbana al final en el ombligo de agosto 2014. Adelante, Charlie. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en mi cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del fuego a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo iré unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada.
dispararé de las primeras balas y más temprano que tarde retornarán los hilos y las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en mi cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del fuego a una vida cegada en la moneda. El Expreso de la Noche lo lleva en un viaje como pocos. Entre tertulias interesantes, conozca otros parajes de El Salvador y el mundo. Hola, de nuevo aquí estamos en las cabinas de Radio Legislativa, en El Expreso de la Noche, en un viaje interesante, un viaje de antropología, en un viaje de salud mental, un viaje de reencuentros de desaparecidos que se encuentran con sus familiares, sanando heridas, habíamos mencionado, reencuentros de hermanos que viven lejos y se reencuentran con El Salvador. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas allá? Tú eres de la costa pacífica de Canadá. Pacífica. Sí, pero antes quiero mencionar, me llamó la atención lo que mencionó Yolaina, perdón, sobre el trauma y los traumas que hay que superar, ¿no? Claro. Y estamos conversando de que parte de mi investigación ahora aquí en Centroamérica es sobre lo que se llama o se conoce como el crecimiento postraumático. Y es como, digamos, la otra cara de la moneda del síndrome del estrés postraumático, ¿no? Que es una epidemia, sobre todo claro, en los países mal llamados desarrollados, los países del norte que son mucho más afluentes económicamente. Es una epidemia, ¿no? Y a mí me interesó como gente en un pueblo aquí en El Salvador y otro pueblo en Nicaragua que han sufrido, digamos, traumas colectivos, y no hay una incidencia, digamos, de este problema, de este síndrome del estrés postraumático, sino que todo lo contrario. Esta gente ha crecido y ellos dicen que se han vuelto mejores seres humanos después de haber sufrido un trauma, ¿no? Entonces mi tarea es investigar cuáles son las condiciones culturales que hacen que un ser humano, en vez de sucumbir a una enfermedad de cara a un trauma, crezca y se convierta en mejor persona. Hipotéticamente, ¿qué te ha llevado tu estudio? Bueno, hasta ahora no puedo hablar de nada conclusivo, ¿no? Aunque los estudios a nivel de psicológicos están hablando de lo que se llama resiliency, en inglés es como la resiliencia, ¿no? Es esa habilidad de soportar, ¿no? De aguantar, de una cultura de aguantadores, pero yo creo que va mucho más allá, que los países que no tenemos tanta opulencia dependemos más de nuestro medio social que de nuestro medio tecnológico, y ese medio social de alguna manera sirve como un fortalecimiento o una especie de terapia tácita, ¿no? Que nos ayuda a superar los traumas de tal manera que, no estoy diciendo que ese sea el caso, ¿no? Pero en ciertas condiciones culturales nos ayuda a superar el trauma de tal manera que no se convierte en una experiencia patológica, sino que sea una experiencia que nos puede ayudar a crecer. Bueno, ya nos quedan un poco más de 10 minutos, pero
Cuéntanos, ¿cómo está la comunidad salvadoreña en Canadá? La comunidad salvadoreña en Canadá sigue creciendo. Saludos a todos los que nos Gracias. están escuchando vía internet. Un abrazo fuerte, caluroso desde San Salvador. Y por el hecho de tener ya más o menos 30 años la comunidad en Canadá, es impresionante el número de salvadoreños que están incorporados a la vida social, productiva de Canadá, como cualquier otro grupo étnico, ¿no? Al principio éramos un grupo de una minoría, bueno, una minoría de refugiados, ¿no? Claro. Y ahora ese estigma del refugiado está siendo desplazado por una comunidad salvadoreña bastante fuerte, bastante solidaria y sobre todo incorporada dentro de la sociedad. Para ilustrar a nuestros amigos radioescuchas que están en el territorio nacional, bueno, Canadá es una sociedad multicultural en la cual hay comunidades no solamente latinoamericanas, sino que ucranianas, hay coreanos, hay hindúes, hay húngaros, hay africanos. Yo creo que se puede decir que hay personas de todos los países. De todos los países. Y bueno, y yo creo que yo me considero un ejemplo de cómo un salvadoreño ahora es un catedrático en una universidad canadiense. Eso demuestra, digamos, la habilidad que tenemos los salvadoreños de incorporarnos a la sociedad productiva en todos los niveles, ¿verdad? ¿Qué manda? Los hacerlo todo. Exactamente, justamente eso. Hacemos de todo, ¿no? Desde confeccionar artesanías hasta ser catedráticos en universidades del norte. Y eso es un motivo de orgullo. O sea, salvadoreños que son odontólogos, programadores, diseñadores de páginas web, chefs, son músicos, astrónomos, profesores, estudiantes, políticos, jueces, abogados, cierto, etcétera. políticos. Ahora es común, digamos, ver sobre todo en las grandes urbes canadienses, salvadoreños profesionales en todas las esferas casi. No en gran número, por supuesto, porque somos una comunidad relativamente joven en comparación a las otras comunidades, las griegas, las alemanas, que tienen más de 100 años, ¿verdad? Pero yo creo que en 30 años hemos crecido y hemos demostrado que somos capaces de muchas cosas y sobre todo de cosas buenas. Sí, como salvadoreños. Claro. ¿Cuántos salvadoreños habrán en Canadá? Bueno, como nos reproducimos como los conejos. No, bromas. Yo desconozco las estadísticas, pero en las últimas datos que yo leí, somos, después de los chilenos y mexicanos, la comunidad étnica hispana más grande, tercer lugar. Los chilenos, sí, claro, los chilenos. Y yo diría casi alrededor de 100.000 salvadoreños, o más, mucho más. Dijeron chileno. Yo tuve una novia chilena, hermosa. ¿Comenzaste alabando la belleza salvadoreña? No, pero es que me enseñó a tomar vino tinto y empanadas chilenas, de esas que hacen así que con mucha cebolla y que cuando uno la muerde explota y le llega toda la salsa hasta el codo. Bueno, en fin, qué días aquellos. Es cuando yo era hippie, yo viajaba mucho. Claro. Bueno, miren, un saludo a la comunidad salvadoreña en Canadá. Son definitivamente los salvadoreños acá nacionales, los que vivimos en el territorio nacional, tenemos esa gran oportunidad. Hay aproximadamente, según datos de Cancillería, 3 millones de salvadoreños entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y dispersos en todo el mundo. Entonces, tenemos esa gran oportunidad de enriquecernos culturalmente con las experiencias de un país, de los países. Y estos países, fíjate que aprecian el aporte que nosotros como salvadoreños damos. Cuando a mí me contrató, yo enseñaba en la Universidad de Alberta como un profesor temporal, digamos. Y cuando me ofrecieron la plaza tiempo completo en la Universidad de British Columbia, el decano le dijo a un colega enfrente de mí, como para que escuchara yo, de que él estaba muy contento de tener un profesor salvadoreño, porque decía de que yo iba a llevar una perspectiva diferente a la que un profesor anglosajón iba a darles, ¿no? Y que eso iba a enriquecer la experiencia del aprendizaje de los
los alumnos. Yo realmente no había pensado en eso, ¿no? Porque pero después que él dijo eso me torné mucho más consciente de lo que yo traigo en mi equipaje académico como un agente de la cultura salvadoreña, como alguien que se crió, se forjó acá, pero que me formé académicamente en Canadá, pero el legado, digamos, cultural como salvadoreño permea en mi metodología pedagógica y en lo que enseño también. Y ellos reconocen el valor de eso, ¿verdad? Y eso me da mucha satisfacción. No como persona, sino que como miembro de esta sociedad, como salvadoreño. A mí lo que me da satisfacción que los tres se hayan dado el tiempo de venir a este es su programa. Tú, Hugo, gracias. Entiendo de que no estás has venido de paseo y no estás en San Salvador y has viajado para estar aquí en el Palacio Legislativo. Te agradecemos mucho y te queremos agasajar. Audi Duque nos ha preparado ahí un deleite con la palabra. Él está en estos momentos terminando de darle su pulida. Bueno, quiero agradecerte a ti, Max, y a mi amigo Osvaldo por haberme dado esta oportunidad, y estoy muy encantado de habernos conocido, los colegas acá. ¿Cuándo vas a estar la otra semana acá? Sí, vamos a estar 2 semanas más. Ok, me gustaría que estuviese, aunque sea ya en los últimos días, vinieras otra vez si tú quisieras. Yo encantado. Esta es tu casa, solo tenés que venir a tocar y así nosotros me abren. Claro, bueno. Así, un tocadito como con picotazo y cheje. En nuestros amigos de ProBúsqueda, esta es su casa también. Yo estoy amarrado en el sentido de que la causa de ustedes es una causa muy importante, y como comunicador yo estoy comprometido. Eso es, yo estoy comprometido a dar a conocer, a sensibilizar más lo importante que es el trabajo de ustedes. Un aplauso desde lo más de mi corazón hacia su loable labor, porque me gustaría que todos entendieran, loable y valiente labor, porque me gustaría que cada vez más personas entendieran lo importante que es reencontrarse, identificarse con nosotros mismos, como tú decías, Yolaima, en una identificación, porque eso nos da salud mental y nos permite avanzar hacia otro estadio. Sí, Bueno, pues yo dar las gracias por el espacio. Tenemos una buena amistad, yo sí lo digo en el aire, te considero un buen amigo. Y bueno, agradecer acá la presencia de Hugo, la verdad es que me ha ilustrado y me llevo siempre pan para mi matata, como digo. Y bueno, aquí también al compañero Audi Duque, siempre un gusto escucharle los poemas. ¿Qué tenemos, Audi? Bueno, la compañera. Yo también me quiero despedir, así como Dios manda. Yo fíjate que te estoy viendo así, andas bastante malita de la garganta. Sí, pero no me dame el honor, por favor. Dale. Es todo suyo, compañera. Muchas gracias, Hugo, por esta plática así tan rica. Gracias a ti también. Félix. Gracias. Mi super compañero, cómplice en muchas cosas. Vieras qué buen equipo es tener a Félix cuando se hacen los reencuentros. Especialmente Max, gracias por abrirnos las puertas otra vez. Charlie, por toda la música que nos pones, y aquí a nuestro artista, poeta, multifacético. Sí, totalmente. Saben, mis estimados amigos radioescucha, estamos Audi Duque, él no es que venga preparando que ya traiga ahí escondidito el material, no, él lo prepara en lo que estamos nosotros platicando. Y bueno, caramba, qué habilidad, y siempre es eso. Ya un programa, el Expreso de la Noche sin Audi Duque, ya no es el Expreso de la Noche. Poesía espontánea. Eso, y dando ¿qué tal? ¿Lo tenemos? Sí, ya está. Lo tenemos. Ya está, gracias por todos los halagos, Max, y gracias a las personas que, pues con toda sinceridad les agradezco sus palabras,
Yo estoy agradecido siempre con Dios por el talento que me ha permitido desarrollar. Y me siento muy bien, y un saludo especialmente a mi esposa que me está escuchando, a mis hijos y a todos aquellos oyentes de la 88.1 que este día espero hayan aprovechado toda la tertulia del programa para beneficio propio y para que echen para adelante. Pues yo les he preparado un pequeño poema. A ver. Pues como tú sabes y como lo acabas de expresar, pues soy escritor del machote, ¿verdad? De aquellos que pues en el camino pues van tirando todas las piedritas para que otro los vaya recogiendo, ¿verdad? Y reconociendo el camino a la vez de lo que se escribe. Les voy a declamar esta poesía. Adelante. No está editada realmente, ¿verdad? Dice: salvadoreño soy, orgulloso de mi pueblo estoy. Hombres y mujeres que en mi tierra han nacido, de diversos pensamientos, con sueños muy diferentes, entre incertidumbres y luchas contracorrientes. Todos los salvadoreños que escuchan este programa, y extranjeros también, pongan el ojo y el oído a los salvadoreños luchones que mi tierra hoy ha parido. Espero hayan disfrutado el programa que hoy he preparado para usted que nos escucha. Sigamos haciendo la lucha. Cerramos el programa en conclusión, señores. Bueno, pasen buenas noches. Esto fue el Expreso de la Noche, y gracias a todos ustedes, especialmente ustedes, amigos Radio Escuchas. Esperamos que haya disfrutado este viaje a bordo del Expreso de la Noche. Lo esperamos en nuestro próximo recorrido, siempre por Radio Legislativa 88.1 FM.